Bueno, presento a Maite Monpó, que se ha tirado muchos años navegando dentro de los barcos de Greenpeace como marinera. Ha estado también en otras organizaciones como Amnistía Internacional, en medios de comunicación y... ¿qué más te digo? Espera. Bueno, se ha tirado 8 años trabajando como marinera, ha hecho acciones directas y bueno, que lo explique ella mejor que yo, no sabe mejor. Bueno, y ha escrito un libro y es lo que nos va a presentar, que es el proyecto de todos estos años que se ha tirado navegando. Y bueno, deciros que podéis comprar los libros, ¿vale? Que tenemos ahí un montón y que están, por si alguno después de la charla quiere leerse el libro, merece la pena, yo lo he leído. Y os dejo con ella. ¿Qué? Y que lo firme. Hombre, claro. Ah, y que los libros los firman. Dedicatoria. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido. Pues sí, yo me llamo Maite Monpó, me presento así un poquito. Yo soy de Albacete y bueno, pues después de estar muchos años en Albacete acabé embarcándome en los barcos grandes de Greenpeace Internacional. Y os voy a contar un poquito de qué va el libro que he escrito y cómo he llegado también a escribir este libro. Cuando yo tenía 11 años, estaba un día viendo la tele en casa de mis abuelos y en aquellos años la televisión era en blanco y negro, o sea que hace muchos años de esto, y vi unas imágenes por televisión que me hicieron levantarme del sofá. Y lo que vi eran unos activistas de una organización que yo no conocía, que se estaban interponiendo entre el arpón y la ballena, unos locos que iban en unos botes pequeñitos, y que estaban arriesgando su vida para salvar a las ballenas, defendiendo a las ballenas, y a mí eso me hizo levantarme del sofá y pegar literalmente la nariz a la tele, ¿no? Y en el fondo se veía este barco. Este barco se llama Rainbow Warrior. Y cuando dijeron lo que significaba el barco, el nombre del barco, ¿no? El guerrero del arco iris, pues yo me enamoré automáticamente de este barco y me hice una promesa a mí misma, que era: yo cuando sea mayor voy a estar con esta gente. Lo que pasa es que, bueno, la vida te engancha, ¿no? Yo vivía en Albacete, estudié la carrera, estuve también todo el tiempo en Albacete vinculada más a Amnistía Internacional. Pero luego, poco a poco, me fui vinculando con Greenpeace y hasta que llegué a los barcos a la flota de Greenpeace Internacional. ¿Qué pasa con los barcos de Greenpeace? Pues que como cada vez que un barco llega a una ciudad, llega a un país, pues se les hace regalos a los barcos. Entonces, cuando yo llegué al segundo Rainbow Warrior en el 2006, pues el barco era como un museo flotante, estaba lleno de un montón de objetos, y habían pasado ya muchos años, habían pasado 16 años y muchísima gente por las cubiertas del barco, con lo cual se había perdido un poquito el hilo de la historia de las cosas, ¿no? Por ejemplo, pues una de las cosas que tenía muy bonita es el segundo Rainbow Warrior. Hablo del segundo, el primero ya sabéis. Supongo que sabéis, ¿no?, que lo hundieron los servicios secretos franceses en el 85. Yo en el que he navegado ha sido en el segundo Rainbow Warrior. Tenía una rueda en la cubierta que era muy bonita, una rueda de madera, y cuando yo llegué al barco me dijeron: y esta es la rueda del primer Rainbow Warrior. Y al cabo de 2 años o así, llega un capitán y dice: ¿pero por qué dices que es la rueda del primer Rainbow Warrior? Esa no es la rueda del primer Rainbow Warrior, es del pesquero en el que se reconvirtió el segundo Rainbow Warrior, ¿no? O sea, que años tenía la rueda, pero no era del primer barco. Y descubrí eso, que teníamos pues, que habíamos perdido el hilo de la memoria, ¿no? Así que me puse a investigar de todos los objetos que teníamos en la cubierta, de las partes que enseñamos al público cuando un barco llega a tierra, que se abren las puertas del barco al público y se enseñan partes del barco. Por ejemplo, la historia del delfín Dave, que ahora mismo está a bordo del tercer Rainbow Warrior, y de otras cosas. Y cuando luego pasé dentro a lo que es la acomodación y seguí investigando, y entonces descubrí que detrás de muchos cuadros, de las fotografías y de los objetos, por ejemplo, esto sí que es la campana del primer Rainbow Warrior, estuvo en el puente de mando del segundo Rainbow Warrior y ahora están también en el tercer Rainbow Warrior.
Pero luego todos estos objetos, cuando me puse a ver de dónde salían, pues descubrí historias increíbles. Y entonces me di cuenta que en estos objetos no solo contaban la historia del Rainbow Warrior o de Greenpeace, ¿no? De lo que hablaban estos objetos es de la historia de la lucha medioambiental y pacifista de los últimos decenios de la humanidad. Y bueno, me fui involucrando, fui investigando y fui haciendo un inventario de las cositas que había, ¿no? Poco a poco, porque os hablo de más de 100 objetos. Entonces poco a poco fui investigando y yo navegué en el segundo Rainbow Warrior 6 años, no de forma seguida, porque en los barcos lo normal es que navegas 3 meses y estás en tierra 3 meses, otros 3 navegando y así, con flexibilidad. Flexibilidad es una palabra que siempre está en el ambiente de Greenpeace, ¿no? Todo es flexibilidad, ¿no? Pero bueno, estuve así durante 6 años hasta que llegó el momento en que el segundo Rainbow Warrior ya llevaba 22 años con Greenpeace y era un barco muy viejo ya, y Greenpeace decidió cederlo a otra organización que ya os contaré un poquito más adelante. Y en esa última navegación a mí se me encargó pues hacer el inventario, se me encargó como oficialmente hacer el inventario de todas las cosas que había, con lo cual seguí investigando y siguieron saliendo historias. Y entonces mi obsesión era que estas historias no se olvidaran. Y se las contaba a todo el mundo, todo el que llegaba al barco le daba un paseo por el barco y le contaba historias, y ya mis compañeros empezaron a decir, pues si no quieres que se olviden, ¿por qué no escribes un libro? Pero la idea, y dije, bueno, pues si alguien tiene que escribir un libro, yo que conozco las historias y que estoy en contacto también con la gente y tal, pues venga, pues lo escribo. Pero mi idea era escribir un librito pequeñito que hablara solamente de los objetos del Rainbow Warrior, ¿no? Y acabé escribiendo me iba a decir tocho, tampoco es tan tocho. Tiene mucha fotografía, tiene mapas, etcétera, ¿no? Y cuando iba a escribirlo, también la editorial me dijo, pues ya que has estado también en los otros barcos de Greenpeace, si tienes alguna historia que tú veas que puedas contar, pues la incluyes en el libro. Y claro, eso fue abrir la caja de Pandora, porque si hablo del primer Rainbow Warrior, si hablo, perdón, del Esperanza y del Arctic Sunrise, que son los otros 2 barcos de Greenpeace, ¿cómo no voy a hablar del primer Rainbow Warrior? ¿Cómo no voy a hablar del Sirius? Así que al final, pues ya digo que mi proyecto inicial pues creció un montón, ¿no? Y después de 3 años, primero saqué el libro en inglés. Claro, los barcos de Greenpeace pues se mueven por todo el planeta, el idioma con el que intentamos entendernos los unos con los otros es el inglés, así que yo decidí sacar primero el libro en inglés, mi editorial es inglesa, y luego, gracias a micromecenazgo, a crowdfunding, conseguí sacar el libro en castellano, ¿no? Y para escribir el libro pues conté con la ayuda de más de 150 personas. Porque en el libro hay una parte, como un 30%, que cuento cosas, anécdotas en las que yo he estado. Y las cuento en primera persona. Pero claro, hay muchas que yo no estaba allí. Y pues en cada historia pues me ayudaban mínimo 3, 4, 5 personas a recomponer la historia, ¿no? Y aproveché para volver a los orígenes de la organización, porque creo que es muy importante, ¿no? También pasan muchos años, Greenpeace tiene más de 40 años, nació en 1971, y creo que es muy importante no perder los orígenes, y sobre todo porque estos orígenes son muy bonitos. Ahora veréis por qué. ¿Qué es lo que pasó en 1971? Pues que en 1970 Estados Unidos decidió que iba a empezar a hacer pruebas nucleares en una isla de Alaska que se llama Anchitka. Claro, ¿qué pasó? Que los canadienses, que les pilla mucho más cerca Alaska, se cabrearon un montón. Y hubo un grupo de gente que eran pacifistas, unos cuantos de ellos venían de Estados Unidos huyendo de la guerra de Vietnam, porque a ellos los iban a llamar a filas o iban a llamar a sus hijos, y ellos eran pacifistas. Y un grupo de gente que se juntó entre canadienses y estadounidenses en Vancouver, que eran todos pacifistas, cuáqueros, pues cuando Estados Unidos anunció la primera bomba atómica, fue como un shock. Detonaron esa bomba, pero cuando anunciaron al año siguiente, en el 71, que iban a tirar otra bomba, ahí decidieron ponerse en marcha. Y a una mujer de
de este grupo de pacifistas se le ocurrió la idea de ¿y por qué no llevamos un barco? ¿Por qué no llevamos un barco hasta Amchitka y con nuestra presencia pues paramos la detonación de la bomba? Por supuesto que nadie les quiso dejar un barco para ir a parar una prueba nuclear. Entonces apareció este señor, John Cormack, que les ofreció su pequeño pesquero, el Phyllis Cormack, que cuando lo vieron dijeron, ni de coña llegamos con este barco. Nos salimos, vamos, los hundimos en la bahía de Vancouver. Pero como nadie más ofreció otro barco, pues dijeron, pues venga, cogemos el Phyllis Cormack. Y esta es la primera tripulación de un barco de Greenpeace. Quiero que fijéis en esta foto porque luego os voy a poner otra foto para que veamos las diferencias entre una tripulación y otra tripulación, ¿vale? Pues el Phyllis Cormack salió de Vancouver. He de decir que el barco pues pilló mala mar, tuvieron averías. La Armada estadounidense, cuando estaban más o menos cerca de Amchitka, los detuvo y les hizo retroceder, y se iba acercando el invierno. Imaginaros cómo son las aguas cerca del estrecho de Bering, ¿no? Es como unas aguas muy peligrosas y con muchos temporales, sobre todo en invierno, y entonces ellos pensaban que la misión había sido un fracaso porque no consiguieron llegar a Amchitka. ¿Y qué es lo que había pasado? Pues que en el interín había periodistas a bordo, ellos se iban todo el rato retransmitiendo por la radio, en aquellos tiempos no había internet, por supuesto, y lo que había pasado es que en Canadá se había levantado la opinión pública, había sido brutal, había habido unas manifestaciones masivas, fue la segunda vez que se cerró la frontera entre Estados Unidos y Canadá, y Estados Unidos detonó la bomba, pero después de ser un escándalo social, anunció inmediatamente que sería la última vez que detonaba una bomba en Amchitka. Entonces esta campaña, digamos que se ganó a posteriori, ¿no? Y lo que no sabía esta gente es que con ese pequeño viaje del Phyllis Cormack empezaba un viaje mucho más largo, que era el viaje del movimiento ecologista y pacifista llamado Greenpeace. Es la primera vez en la historia que se unían estas dos cosas. Greenpeace significa paz verde, y era la primera vez que estos dos conceptos se unían, Y había una cosa muy especial que iba a bordo de este barco del Phyllis Cormack, que era este libro que se llama Warriors of the Rainbow. Para los que no sabéis inglés, Guerreros del Arco Iris se puede decir Rainbow Warrior y Warrior of the Rainbow, ¿no? Pues este libro, que es un libro pequeñito que recoge profecías y sueños proféticos de los nativos americanos, es un libro bastante interesante, recoge la profecía Hopi de los guerreros del arco iris, que habla de un momento en el que el planeta estará a un nivel de destrucción de la vida muy grande, que se acabarán los bosques, que los pájaros caerán del aire, que el aire estará contaminado, los ríos contaminados. ¿Os suena? Pues que en ese momento los nativos recobrarán su espíritu. Los nativos es no solo los nativos americanos, sino la gente aborigen de todo el planeta, recobrarán su espíritu, unirán a la gente de todos los colores, religiones, nacionalidades, como los colores del arco iris, y todos juntos harán como la batalla final para reconquistar la vida en el planeta. Pero esta batalla será una batalla de amor, será una batalla de amor y comprensión, porque lo que ellos dicen es que una guerra no se acaba con una guerra, sino que para acabar, como dice esta frase en el libro, ¿no? Únicamente propagando el amor y la alegría hacia los demás podrá cambiarse el odio en este mundo por comprensión, votar, y la guerra y la destrucción se acabarán. Pues esta profecía que venía en este libro, os cuento cómo llegó el libro al Phyllis Cormack. Entre la tripulación que había, en el barco estaba este señor, que él cuando estaba en su casa no sabía ni siquiera que iba a salir el Phyllis Cormack. Este periodista estaba un día en su casa y de repente vio entrar por la carreterilla que entra en su casa, él estaba en el porche leyendo, vio entrar una camionetilla vieja y destartalada que se paró en la puerta de su casa y entonces fue a ver quién venía,
y se bajó un señor con una pinta un poco extraña, un hippie con una pinta un poco extraña, y le dio el libro de Guerreros del Arco Iris, se lo dio y le dijo: tienes que tener este libro, llevar este libro, tienes que tener este libro contigo porque este libro va a marcar un sendero que marcará tu vida. Paul cogió el libro, lo estuvo mirando y dijo: pues muy bonito, vio que tenía profecías y tal, dijo: pues muy bonito, cogió y lo puso en la estantería de su casa con el resto de los libros y se olvidó de él. Y al poco tiempo lo llamaron para formar parte de la tripulación del Phyllis Cormack, y la noche que él estaba haciendo la bolsa la mochila para llevarse al barco, dijo: voy a llevarme algún libro. Y entonces se fue a la estantería y estaba buscando libros, y sacando un libro se cayó al suelo este libro. Y como era pequeñito dijo: pues lo he hecho. Así fue como el libro de los Guerreros del Arco Iris se coló en el Phyllis Cormack. ¿Y qué pasó? Que cuando el Phyllis Cormack zarpó de Vancouver, al poquito tiempo de zarpar, recibieron una llamada de unos nativos americanos que viven en una isla de la bahía de Vancouver, que querían que pararan allí para hacerles un homenaje, ¿no? Una fiesta. Y dijeron: bueno, como nos pilla de paso, pues paramos, ¿no? Y lo que pasó fue que los nativos les dijeron que todos los nativos, no solo de Canadá, sino de todos los nativos de América del Norte, también de Estados Unidos, de toda la cornisa del Pacífico, les apoyaban en este viaje, les apoyaban en esta misión. Entonces, para la tripulación del Phyllis Cormack fue pues como un shock, ¿no? Y qué gran responsabilidad tener a tanta gente pendiente de nosotros, ¿no? Cuando el Phyllis Cormack hizo el viaje de vuelta, cuando volvió otra vez a Vancouver, volvieron a parar en esta isla, y los Kwaikatul hicieron una ceremonia en la que se hermanaron con la tripulación del Rainbow Warrior. Y durante todo el viaje, gracias a esta parada en la isla con los indios Kwaikatul, pues el libro de las profecías fue de uno en otro, pasando de uno en otro, ¿no? Incluso el famoso tótem que está en todos los barcos de Greenpeace, que forma un círculo, el círculo de la vida y el círculo de armonía, pues viene también de esta tribu, de la tribu de los Kwaikatul. Fueron pasando los años. Después de trabajar en la campaña antinuclear, Greenpeace ya se formó como organización allí en Canadá, y luego empezaron a surgir grupos en todo el mundo que adoptaban el nombre de Greenpeace y se adherían a la causa, ¿no? A la causa ecologista y pacifista. Y en 1977 un grupo de personas decidió fundar lo que era Greenpeace en el Reino Unido. Y el fin que tenían esta gente en la cabeza era conseguir un barco que fuera lo suficientemente rápido como para alcanzar a los balleneros islandeses, que eran uno de los que estaban trabajando, que cazaban ballenas en el Atlántico. Greenpeace, después de las pruebas nucleares, también se puso a trabajar en defensa de las ballenas y en la defensa de las focas. Y no sé si vosotros recordaréis las imágenes también de matanza de focas y, por supuesto, de las ballenas. Así que encontraron este barco abandonado en un muelle de Londres, compraron el barco, y cuando llegó el momento de ponerle un nombre, de todos los nombres que circularon por ahí, pues el libro de Guerreros del Arco Iris había llegado a Londres, se lo habían regalado, y entonces pues una mujer dijo: vamos a dejar de dar vueltas, vamos a llamarle Rainbow Warrior. Así que el nombre del buque insignia de Greenpeace viene de este libro pequeño de profecías, ¿no? Y de la profecía de los Guerreros del Arco Iris, pero de este libro pequeñito. Como ya digo, el Rainbow Warrior se puso a navegar, el primero se puso a navegar en 1978, y lo primero que hizo fue pues eso, ir a buscar a los balleneros islandeses. Luego trabajó con los balleneros gallegos, porque también en Galicia, España era un país ballenero,
y trabajó en muchas otras campañas. En las campañas también os acordáis que tiraban residuos nucleares al mar. El Rainbow Warrior el primero también trabajó en esta campaña. Y en 1984 se decidió que el barco dejara el Atlántico para llevarlo al Pacífico. Y también se le pusieron velas, porque claro, en el Pacífico, que es un océano muy grande, pues los vientos son constantes y se decidió ponerle velas al barco para aprovechar y que fuera a vela, ¿no? ¿Cuál fue el motivo de llevar el Rainbow Warrior al Pacífico? Pues el motivo fue que cuando Estados Unidos dejó de lanzar bombas en el Pacífico Norte, Francia comenzó a hacer pruebas nucleares en el Pacífico Sur, en Mururoa, en la Polinesia Francesa. ¿Qué era lo que había pasado en el Pacífico Norte, en unas islas del Pacífico Norte que se llaman las Islas Marshall? Pues que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos decidió que iba a seguir haciendo pruebas nucleares para hacer una bomba nuclear cada vez más grande y más potente, como hicieron las 5 grandes potencias nucleares, y que el sitio donde iba a hacer estas pruebas nucleares iba a ser en las Islas Marshall, que son unas islas que están pegadas al Ecuador, en mitad del Pacífico. Digamos que están entre Hawái y Japón, a mitad de camino. El nombre de Bikini, que la pieza de baño viene de este atolón, porque el inventor del bikini pensó que iba a ser un bombazo. El nombre de Bikini es tristemente conocido porque es uno de los sitios donde Estados Unidos estuvo haciendo estas pruebas nucleares. Yo cuento en el libro, no me voy a extender mucho porque todo esto lo cuento en el libro y también porque luego me gustaría que me preguntarais a mí y abrir un debate, ¿no? Y las curiosidades que tengáis, ¿no? Solamente quiero contaros que una de estas pruebas nucleares que hicieron, ellos sabían antes de esta prueba, que era además detonaron la bomba nuclear más grande que se ha detonado nunca, 1000 veces más potente que la bomba de Hiroshima. Antes de detonarla sabían los militares que los vientos iban a llevar la lluvia radiactiva hacia zonas habitadas, pero decidieron no avisar a los habitantes. Así que el día de la detonación de la bomba, en la isla de Rongelap, los habitantes de esta isla vieron salir un sol por el oeste y luego vieron salir el sol por el este. Y les cayó la lluvia radiactiva. Ellos no sabían lo que les estaba pasando, pensaban que era maná que les caía del cielo, con lo cual se rociaron, se la comieron, etc. Y resumiendo, no los desalojaron de la isla hasta pasados 3 días y durante años a las gentes de Rongelap las tuvieron como conejillos de indias, sin contarle lo que les habían pasado, los devolvieron a su isla, para hacer un estudio de los efectos de la radiación en el cuerpo humano. Así que el caso de Rongelap es un caso que pone los pelos de punta y es un caso que llega hasta nuestra época. También por eso he querido rescatarlo del olvido, porque no es una cosa que forma parte del pasado. Los habitantes de Rongelap y los descendientes siguen teniendo muchísimos problemas y dependen totalmente de la ayuda de Estados Unidos para subsistir. Es decir, que no solamente tienen todos los problemas de la radiación en el cuerpo, sino que además ahora tienen diabetes porque se alimentan a base de comida basura enlatada que les da Estados Unidos. ¿Qué pasó mientras tanto? Ya digo que Estados Unidos dejó de lanzar bombas en las Islas Marshall, y cuando Estados Unidos terminó la pesadilla nuclear en el Pacífico Norte, Francia comenzó la pesadilla nuclear en el Pacífico Sur, en la Polinesia Francesa, en los atolones de Mururoa y Rongelap. Cada vez que Francia anunciaba que iba a lanzar una bomba, en los años, estoy hablando de los años 70, pues cada vez que Francia anunciaba la detonación de una bomba, pues iban un montón de barcos, una flotilla de barcos, para intentar hacer, ¿no?, lo que querían hacer en el Phyllis Cormack, parar las pruebas nucleares. Y en el 84 Greenpeace decidió mandar allí al Rainbow Warrior para que liderara esta flotilla de paz. El Rainbow Warrior llegó a Auckland, en Nueva Zelanda, en 1985, en julio de 1985, para liderar esta flotilla de paz, y la respuesta que obtuvo del gobierno francés fue que
casi llegando a la medianoche, 2 bombas estallaron en el casco del Rainbow Warrior. El barco se hundió y uno de los tripulantes, el periodista Fernando Pereira, murió. Podían haber muerto muchos más porque, ya digo, que detonaron las bombas casi a medianoche, y si tuvieron suerte porque estaba la mayoría de la tripulación despierta es porque había sido el cumpleaños de uno de ellos y estaban todavía celebrándolo. Y si Francia pensaba que haciendo este atentado terrorista sobre un barco pacifista, si con eso pensaba que iba a parar Greenpeace, pues el efecto fue totalmente lo contrario. La segunda imagen que yo recuerdo en mi vida, una imagen de Greenpeace que me hizo levantar del sillón, fue ver al Rainbow Warrior, ese barco del que yo me había enamorado, verlo semi-hundido en el puerto de Auckland, ¿no? Y lo que pasó fue que Greenpeace creció muchísimo a nivel mundial. Hasta ese momento eran simplemente pequeños grupos por el mundo que iban haciendo cosillas, pero fue el gran salto de la organización, y además esto no consiguió parar ni siquiera la tripulación del Rainbow Warrior. El capitán se embarcó en otro barco y 2 de los tripulantes también, 2 marineras también. Greenpeace mandó al MV Greenpeace, que es otro barco que acababa de comprar, lo mandó a Auckland, y el MV Greenpeace lideró la flotilla de paz, y un barco grande de Greenpeace estuvo siempre liderando la flotilla de paz hasta que en el 89, 4 años después del atentado, estaba en marcha el segundo Rainbow Warrior. El segundo Rainbow Warrior se compró también en Inglaterra, como el primero. A este se le pusieron directamente los 3 mástiles, eran un viejo pesquero reconvertido, igual que el primero. Se le pusieron los 3 mástiles en Alemania y se mandó al Pacífico. Y el segundo Rainbow Warrior estuvo yendo a Mururoa y entrando en las aguas territoriales de Mururoa hasta que consiguió que Francia en 1996 se adhiriese al Tratado de No Proliferación de Armas Atómicas. Fue el último país nuclear que lo hizo. Ya lo habían hecho Estados Unidos, el Reino Unido, China y Rusia, y el único que quedaba era Francia, ¿no? Y Francia decía que no había ningún problema, los habitantes de la Polinesia, que no había ningún problema con las bombas nucleares, que a ellos no les iba a pasar nada, y lo que decían los polinesios es, pues si no pasa nada, ¿por qué no tiráis la bomba nuclear en la Torre Eiffel?, ¿no? Decir que también en este caso es una cosa, aunque no se cerró, no es un episodio que se haya cerrado en 1996. Hace unos meses salió la noticia que ya la denunció Cousteau. Cousteau estuvo en Mururoa y estuvo haciendo unos análisis y denunció que ya se estaba rompiendo la corteza, porque las bombas las lanzaban y se quedaban dentro de la corteza de la Tierra, digamos en el atolón. Ya se estaba resquebrajando. Y hay análisis que dicen que la radioactividad está empezando a salir. O sea que todas las pruebas nucleares que se han hecho en el planeta son capítulos que se han quedado abiertos. Son muchos más niveles de radioactividad que tenemos en la atmósfera, en el aire que respiramos desde entonces y que seguimos respirando, aparte de los accidentes nucleares que ha habido en las centrales nucleares, ¿no? Y bueno, aquí en el libro cuento un episodio muy interesante, que es el último viaje a Mururoa, en el que pasaron muchas cosas, pero que no me voy a extender porque hay mucho de qué hablar. Dedico también un capítulo a las ballenas. Mi sueño de ir a defender las ballenas no lo hice en el Rainbow Warrior, porque el Rainbow Warrior no podía ir ni al Ártico ni a la Antártida por cuestiones técnicas, por cuestiones de barco. De casco. Yo fui en este barco en el Arctic Sunrise en el invierno boreal del 2005 y 2006, y deciros que la campaña de ballenas es la campaña más dura con diferencia en la que he participado. Estás en un sitio que es una maravilla, que es absolutamente diferente a todo, que es pristino, que está sin tocar prácticamente por la humanidad. Pero esa maravilla que es el continente blanco, pues todos los años van los japoneses a teñirlo de rojo. ¿Qué pasó con la campaña de ballenas? Greenpeace se unió a la campaña de ballenas de defender a las ballenas ya en los años 70, y gracias sobre todo a Greenpeace y a otras organizaciones que también luchaban, se consiguió en 1986 una moratoria internacional sobre la caza comercial de ballenas. La mayoría de los grandes cetáceos se habían llevado, hay algunos que se extinguieron,
y el resto, todos los grandes cetáceos están en peligro de extinción, por la gran matanza de ballenas. Entonces, cuando se hizo esta moratoria se pensaba que ya era un tema cerrado, pero ¿qué pasa? Hecho la ley, hecha la trampa. Japón dijo, yo voy a seguir matando ballenas, pero no lo hago con fines comerciales, yo lo hago con fines científicos. Pero es que no solo se salta la moratoria en ese sentido, es que además, ¿dónde va Japón a matar las ballenas? Va a la Antártida. La Antártida fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1991, otra campaña con la que Greenpeace estuvo trabajando muy seriamente, ¿no? Porque el continente blanco se exponía a ser sobreexplotado al ser explotado con todos los minerales y petróleo, etcétera, ¿no? Esto es un gran logro de la lucha ecologista a nivel mundial, conseguir que la Antártida sea patrimonio de todos, y las aguas que rodean la Antártida se declararon santuario de ballenas. ¿Por qué? Porque allí las ballenas del hemisferio sur van a reproducirse. Pues precisamente ahí, a ese santuario de ballenas, es donde Japón va a matar las ballenas. Ya digo que aquí en el libro cuento un episodio que a mí en concreto me pasó, que aquí tenéis una foto y que si queréis luego os cuento, que es la acción más dura y la experiencia más dura que he tenido con Greenpeace, ¿no? Con todos estos años de activismo con la organización. Pero no me quiero enrollar porque quiero continuar, ya digo, para que luego, si queréis, me preguntáis y yo cuento todas las historias que queráis, ¿vale? También dedico un capítulo a los tóxicos. Y este capítulo está dedicado a una niña que se llama Crisel, a una niña filipina llamada Crisel. Crisel tenía 6 años cuando vino a morir al Rainbow Warrior. Crisel fue víctima de una contaminación tóxica causada por el ejército de Estados Unidos en una base que Estados Unidos tenía en Filipinas, muy cerca de Manila. Tenían 2 bases, Subic y la base Clark. ¿Os acordáis que hace unos años hubo un volcán, el Pinatubo, que estuvo en erupción durante mucho tiempo? Estuvo años en erupción en Filipinas y salía la noticia que había vuelto otra vez a la erupción del volcán y que miles de personas habían tenido que ser desalojadas. ¿Os suena? La familia de Crisel fue una de ellas, Y Estados Unidos, cuando ocurrió lo del volcán, que también había pasado, que por fin se había acabado con la dictadura de Marcos, ¿os acordáis? Marcos, el dictador de Filipinas, fue una revuelta pacífica. Lo que no dice la televisión, que esto es muy curioso, es que la mayoría de las revueltas la mayoría de las revueltas populares en las que hay un cambio de dictadura a democracia en el mundo son por medios pacíficos. A los medios de comunicación les interesa mucho más hablar de guerra que de paz. Pero que sepáis que la mayoría de los cambios ha sido a través de movimientos pacíficos, ¿no? Y este fue el caso de Filipinas. Al dictador Marcos se le consiguió derrocar por medios pacíficos. Y cuando Filipinas recobró la democracia, sucedió también lo del volcán. Pero una de las cosas que había pasado es que habían decidido dejar de renovar el contrato de arrendamiento de los terrenos al ejército de Estados Unidos. Querían recobrar su territorio, ¿no? Pasó lo del volcán, Estados Unidos dijo, uy, qué peligroso, pues nos vamos de aquí, no nos quieren aquí y encima hay un volcán en el que estamos arriesgándolo todo, pues nos vamos. Lo que no dijeron al gobierno filipino ni al pueblo filipino fue que en todos esos años que habían tenido la base nuclear, habían contaminado los acuíferos con PCBs y con un montón de metales pesados y de otras sustancias tóxicas, altamente tóxicas. Esa parte se lo callaron. Ellos tenían previsto hacer una limpieza de la base, pero como no renovaron el contrato, ese proyecto lo metieron en un cajón y se fueron. Conforme el volcán Pinatubo fue provocando más víctimas que tuvieron que abandonar sus pueblos, pues el gobierno filipino dijo, pues qué mejor sitio que la base Clark, en la que fue la base estadounidense más grande en la historia de Estados Unidos en el exterior. Más de 22.000 personas vivían en esa base. Entonces el gobierno filipino dijo, pues vamos a llevar allí a los damnificados del volcán hasta que los podamos reubicar en distintos sitios, ¿no?
Así que la familia de Chrysel fue una de estas familias que se alojó en la base Clark y Chrysel era un bebé, tenía 1 año cuando llegó a la base, estuvo muy poquitos meses, pero como contaba la madre de Chrysel, el agua tenía un color raro y olía muy mal. El resultado fue que la mayoría de los niños que pasaron por esta base y también los adultos empezaron a tener enfermedades muy graves, sobre todo cáncer. Chrysel murió de leucemia con 6 años. Entonces la historia de Chrysel es una historia muy triste, tampoco me quiero extender mucho. Aquí vemos a Chrysel, bueno, la voy a contar, ¿no? Yo creo que merece la pena. ¿Por qué se llama este capítulo Veneno y Esperanza? Chrysel era una artista, era una niña muy especial, le encantaba dibujar, entonces hacía dibujos de mariposas y de flores y tal, y esos dibujos los vendían en el hospital para sacar dinero para pagar los gastos hospitalarios de todos los damnificados.